Es el arranque musical de este programa. Hasta las 14 estamos en Now 979, canal oficial en Twitch, @979now. Por supuesto, en YouTube, @979now. En todo el mundo, 979.com. Nuestro WhatsApp 1180 600 979. Descarga nuestra aplicación para Android y también para iOS. Los que están en Pinamar nos escuchan a través del 102.7 y por supuesto tenemos también nuestro canal de YouTube que es @979now y estamos en 97.9 FM. Hola Mauri, Buen hola día. Ele. ¿Cómo va? Hola Euge, hola Mauro. ¿Cómo Muy va? pero muy buenos días. ¿También? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Tenemos mucho de qué hablar. Veremos cómo entra todo. Después de una apasionante discusión con Paulino con relación a blanco, negro, perilla, botón, inflación, fenómeno monetario, la confianza a partir del 3,4 de ayer y la exposición que hizo el presidente Milei en la AmCham. Así que bueno, muchos mensajes que han llegado también a nuestro chat de YouTube, donde a veces ya la discusión pasa entre dos usuarios, dos seguidores. Que se terminan, Porque se llama hay una grieta virtual. Claro, una comunidad que entre ellos van dialogando. Sí. Pero pasa en todas las redes. Han surgido Sí. parejas en muchos streams ¿En serio? entre personas que sí. O sea, me pareja de Empiezan Tinder, a pareja de comunicar. YouTube. Porque se empiezan a comunicar, después empiezan a escribir, se buscan en las redes, Ok. empiezan a charlar. Ojo, pasan cosas. No ahí. tengo idea cómo pasar de un chat de radio a un chat por YouTube. ¿Hay una forma de chatear? No, pero buscás Usuarios. el arroba, después lo buscas Y ahí le mandas en Instagram o en otra red social, Claro. te le pones cara Claro. y ahí empezás. Sí, es cada vez más frecuente Sí. ese punto de partida. Después, por supuesto, las relaciones se explican desde el 1.0. 100%. 100%. Vuelve a lo Puede ser tradicional. Vuelve a dos. lo tradicional. Sí, por eso hay muchas cosas que no van a cambiar, por más que hoy lo digital y la lluvia de arrobas imponga tendencia. Es que eso es algo que la IA no puede cambiar. Digo, la No. relación No, uno a uno uno a uno no lo va a poder jamás. cambiar. El nunca. problema es que las redes, y cuando empiezan por redes o por este tipo de intercambios, genera una expectativa que después no se va a condecir con la realidad. Entonces es mejor ir cara a cara de una y que si no va, que no vaya corta desde la el bocha. principio. Pasa sí. que es más difícil, creo yo, para todas las generaciones, hacer lo que se hacía antes, teniendo en 100%. cuenta que el teléfono ayuda Olvídate. mucho. Y en un par de años, cuando se pongan los lentes inteligentes, que ahora tienen pantallita que puedes recibir el WhatsApp o podés ir leyendo en el vidrio, las relaciones van a ser todavía más complicadas. Esa es una premonición desmoralizante, por lo menos para mi punto de vista. Bueno, querido Mauro Embe, el tema más importante sigue siendo la guerra en Medio Oriente. Y va a seguir siendo la guerra en Medio Oriente. Trump insinuó que en 2 días, o sea, ayer lo dijo, así que mañana dijo una cosa así como diríamos, se vienen cositas, van a pasar cosas, dice, hay que estar atento dentro de 2 días. Dio una entrevista a la Fox también, dando El tema es que definiciones. las cositas de Trump puede ser cualquier Claro. cosa. Sí, no sabemos. Tiene margen. Puede ser algo que ya dijo o algo nuevo, ¿viste? Uno no sabe. Irán amenazó también con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico. Así que la guerra podría darse una negociación, pero al mismo tiempo no cesa la tensión. Sumado a eso, ya vamos a estar hablando después, la reunión que tuvieron Israel con Líbano, que fue muy importante, mediada por Marco Rubio. Euge, Bueno, por supuesto la inflación, vamos a desagregar el dato de inflación, vamos a también escuchar al presidente Javier Milei respecto de lo que dijo ayer en AmCham, que cerró el evento donde estuve también. También les voy a traer algunas cositas que estuve escuchando en conversaciones y demás. Y si querés, yo te diría una nueva configuración del empresariado argentino. interesante eso. O al menos el relevante que tiene conversaciones con los gobiernos, ¿no? Las gestiones, no voy a decir este gobierno, porque, bueno, el poder económico queda y los gobiernos pasan, ¿no? Un poco esa es la cuestión. Pero sobre inflación vamos a desandar un poquito el número, lo vamos a escuchar al presidente Javier Milei. Un poco Javier Milei en su discurso van a ver que esto de la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Se desdice un poco con lo que ayer dijo para poder explicar el 3,4% de inflación de marzo. Así que vamos a charlarlo. Mauricio Caminos. Bueno, Expediente Adorni tiene más capítulos porque están declarando las 2 jubiladas que le prestaron
$200.000. Estoy pensando en cifras porque hay varios prestamistas, varias mujeres hoy declaran las que le prestaron, que le hipotecaron la casa donde vive ahora por $200.000. Beatriz Viegas, de 72 años, Sí. que conta como acreedora del 50% de un Así crédito es. hipotecario de $200.000. Y la otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo. Beatriz Viegas ya llegó, tenía cita a las 9, fue a las 7. ¿En serio? Ansiosa, señora. O Para mí- previsora. Para esquivar las cámaras. la prensa. Excelente. Igualmente la están esperando afuera. O sea, Bueno, pero hay dos encuentros, cuando llegás y cuando te vas. sí. ¿Cuál es el más Pero estresante? estaría cerrado cuando llegó Cuando a llegás, las 7. Claro, me cuando parece. llegás. Porque aparte, tenés que. Después de declarar está más Yo tranquilo. me imagino a estas dos señoras, que hasta hace un mes no teníamos idea de quiénes eran. De repente te toca el timbre un periodista, pasás a los medios. Tenés que ir a declarar a la justicia. O sea, imagínate los nervios, ¿no? La ansiedad, la tensión. La atención, Sí. Llegó con su hijo Pablo Martín Feijó, que también va a tener que prestar declaración la semana que La viene. semana que viene, que es el aparentemente amigo de Adorni. Sus hijos comparten colegio, los hijos de Feijó y los hijos de Adorni. Y yo descubrí que Feijó estuvo en la Casa Rosada el año pasado, Ajá. el mismo día que estuvo la escribana de Chevenco. Nechevenko, con apellido de jugadora o jugador soviético cuando no existía Ucrania, por Claro. ejemplo, y los ucranianos jugaban para la Unión Soviética. Claro. Y era todo el equipo ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro Había personaje, uno, ¿no? Mijailichenko, jugadorazo que jugó en Sampdoria, campeón de la Liga 90-91. Bueno, Slava Medvedenko, Ujú. jugador de básquetbol. Es un apellido más orientado a lo ucraniano que a lo ruso. Sí. Debe tener seguramente Nechevenko. una ascendencia ahí, ¿no? Seguro, la Sí. escribana. Y te digo más, perdón, el tema Adorni ya está en las encuestas, empezando a picar. Ajá. Podemos contar eso. Ok. L. Vamos a relajar un poco. Sí, dale. Vamos a hablar de lanzamientos, de la sorpresa que nos llevamos ayer con Madonna y qué es lo que se viene con nuestra reina del pop, que no me gusta decir que está de vuelta porque es de las artistas que nunca se va. Y también qué es lo que está pasando con los Stones. No lo quiero mirar más a Mauri porque él se pone Por ansioso, favor. pero están circulando un montón de cosas y de lanzamientos, así que se viene un año con lanzamientos internacionales y de esta talla de artistas muy importante. Son las 10:49 en toda la República Argentina. Ayer tuvimos un super martes futbolero con el partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Partidazo. Juan Musso creo que se garantizó el ticket a Estados Unidos como arquero del seleccionado. Hoy no sé si como alternativa a Martínez, no veo un claro lugar de tercer arquero para Juan Musso. El otro es Jero Rulli, que hace bastante está en el ciclo. Hizo Scaloni. una del Divo ayer. No. de Ayer, la mano, en el primer tiempo, dejó en partido al Atlético de Madrid, que podría haber estado 0-3 o 0-4 en esa primera mitad. Siempre salen buenos partidos. Voy a explicar por qué salen partidazos entre Barcelona y el Atlético de Madrid, con una particularidad. Jugaron 6 este año. Sí. Barcelona ganó 4. El Atlético de Madrid ganó 2. El Atlético de Madrid pasó 2 series. Los más importantes ganó. Claro, No. mata-mata. Barcelona ganó los 2 de la Liga, donde va derecho al título. Y cada uno ganó uno en 2 eliminatorias, Copa del Rey y Champions. Pero por el saldo de goles pasó en ambas Atlético de Madrid, que va a jugar la final de la Copa del Rey contra Real Sociedad tras haberle ganado la semi a Barcelona, y va a jugar semis que se van a sortear a partir del viernes, para jugar semis de Champions. ¿Qué te da eso? ¿Que el Barça es mejor que el Atlético? Mira, yo tengo el mismo concepto de mejor o peor equipo que Guardiola. Para mí la Champions League, o sea, ganar la Champions League como ha hecho el Real Madrid es una cosa de locos, pero es un torneo con una fase de clasificación y duelos de mano a mano con un componente aleatorio muy importante. Yo creo que el mejor equipo es el que gana la Liga. La Liga es el de la regularidad, el torneo de la regularidad. Por eso me molesta mucho que Argentina no tenga Liga. Claro. Argentina tiene campeones, no tiene mejor equipo. Salvo que un equipo gane los 2 torneos, sea el mejor en la tabla anual, o me digas, ¿quién fue el mejor equipo del año pasado? Por regularidad, Central. Claro. Bueno, tiene un título por eso. Claro. Ese es un disparate, Pero el mejor equipo fue el más regular, Central. Me molesta mucho que no tengamos Liga. Yo creo que el mejor equipo es el que gana la Liga, que es el único torneo sostenido por el juego y la regularidad. En el otro, que nos encanta porque también tiene eso, hay imponderables. Hay un componente aleatorio que el fútbol tiene,
por su naturaleza, se juega con los pies, hay más margen de error y más espacio para la imprecisión, pero los detalles te influyen mucho más en un duelo de mano a mano. Ahora, si vos ganas 8-0 el agregado y ganas 4-0 local, 4-0 visitante, ahora, no fueron así las series. Y hay un mérito para el Atlético de Madrid, que contó con un arquerazo ayer como Musso e hizo un gran gol de contraataque. Y es un equipo que dice, ok, Barcelona, jugame en mi último tercio. Yo voy a sufrir, sé que voy a sufrir. Sí, Sé que me vas a crear situaciones, sé que me vas a hacer goles, pero te voy a contraatacar. Y no sé cuántos equipos contraatacan contra Barcelona como hace Atlético de Madrid. Por eso salen partidazos, porque son dos choques de estilos, pero estilos bien ejecutados. Bueno, ¿te acordás el Chelsea de Di Matteo? Que le ganó, empató 2-2 Empató 2-2 el día que Messi rompe penal. Y con dos ataques, 2 goles. Sí, para el Chelsea fue eso. Sí, el último, el gol de Nino Torres gambeteando a Víctor Valdés. Pero cuando vos tenés un choque de estilos y los estilos están bien ejecutados, el partido sale grande. Sí, partidazo. Y vimos ayer un muy buen Boca ante Barcelona con un equipo repleto de mediocampistas. Y la fortaleza de Boca es hoy el mediocampo y cómo mezclan y se complementan Paredes, Aranda, Ascasíbar de llegador y Delgado, que ha crecido mucho al lado de Paredes como complemento de Paredes. Delgado ha interpretado muy bien su rol, no es para cualquiera. Delgado era un 5 posicional que manejaba bien la pelota, que no siempre jugaba 2 toques, a veces se la guardaba, giraba para un lado, para el otro, así lo vimos en el sub-20, y así asomó en la primera de Boca. De hecho, él pierde su lugar con Bataglia, con Miguel Russo de técnico, llega a Paredes y él encuentra y se redefine como futbolista a partir de, bueno, Paredes es el líder. Claro. ¿Qué tengo que hacer yo para complementarlo, para potenciarlo, para yo también incorporar otros recursos? Y el chico lo ha hecho. Puede ser relevo o puede llegar a posición de remate o de pase-gol. No, el mediocampo de Boca funciona muy bien y eso es lo que para mí lo hace crecer como equipo. Ganó Estudiantes 2-1 en un partido rarísimo contra Cusco. Aquí tuvimos un super martes futbolero que en un ratito vamos a reseñar. Faltan 7 para las 11, o mejor dicho, son las 10:53 en toda la República Argentina. Pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14. Argentina. Red Hot Chili Peppers primero, Blur ahora, Country House sonando en No Somos Nadie. Vamos ya al reporte de tránsito de la hora con Romy Wiener. Hola, Romy. 15 choques. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? O más. Hoy tenemos 17 a esta hora. A la mierda. Viste que sí, cada vez vamos sumando más incidentes de tránsito. Y vos sabés que hoy el número fue elevado bien temprano. Ya 9 de la mañana habían 12, que estaba todo asociado con las condiciones climáticas, la lluvia. Bueno, ahora ya son 17. El último que se está dando es en Juan Agustín García, al 1500, ahí muy cerquita de Donato Álvarez. Ahí chocaron 2 autos, la circulación está reducida y trabaja el SAME. Sigue el movimiento fuerte sobre la traza de Avenida General Paz, a la altura de los barrios de
Saavedra y Núñez, todo mano a Lugones, hacia la cancha de River. Además, hay un corte parcial en Avenida Cantilo, altura Puente de la Bruna, están trabajando en las obras. Se espera que después de las 11:30 de la mañana esto se vaya normalizando. Y atentos, porque a las 11:30 de la mañana se espera una concentración en Avenida Corrientes 655, esto es la sede del PAMI, está asociado con el paro que están llevando adelante los trabajadores de la salud y va a haber una manifestación en la puerta. Los trenes subtes al momento todos horarios, Juan Pablo. Gracias, Romy, nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Bueno, llegó la lluvia, alto porcentaje de humedad, no baja la temperatura. ¿Cuándo viene el viento que despeja todo, querido Ezequiel Marcusi? ¿Cómo anda Juan Pablo? ¿Cómo andan todos? Bueno, Todo bien. eso recién hay que esperar a mañana. Ok. Hay que esperar a mañana. Mañana por la tarde seguramente ya vamos a empezar a notar un cambio, viento intenso del sector sur, y ahí sí las condiciones van a ir mejorando de a poquito. Pero les voy dejando algunos datos muy interesantes. Bueno, lo primero que hay que saber es que vamos a continuar bajo alerta meteorológico por lluvias intensas durante toda esta jornada y es probable que se extienda a la mañana por lo menos del jueves. Eso por un lado. Y el dato oficial de cuánto llovió esta mañana. Yo les cuento, las precipitaciones fueron intensas en toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero particularmente algunas tormentas ingresaron desde el Río de la Plata por el norte de la capital, o sea, entraron por la zona de Aeroparque y después transitaron hacia el sur. En Aeroparque, el dato de precipitación ascendió hasta 106 milímetros. Es impresionante, porque aparte se dio en poquito más de una hora. Fue algo realmente muy significativo. Todo, y climáticamente, si uno ve las estadísticas, en abril, lo que llueve en abril en Aeroparque son 108 milímetros. O sea que prácticamente en una hora y monedas hemos tenido toda la lluvia que debe caer en abril. Impresionante. Y bueno, estas tormentas a medida que avanzaron hacia el sur fueron perdiendo intensidad, igualmente con valores interesantes en el centro de la ciudad, en Villa Ortúzar 50 milímetros. Y fíjense la comparación con los alrededores. La Plata, 3 milímetros solamente. Mirá, nada más. Nada más. Y en la zona oeste, sí, exacto. En la zona oeste, Palomar, Morón, no llegó a 20 milímetros. Así que fíjense lo errático de esta información, cómo se distribuye la precipitación de manera caprichosa, a veces parece. Pero bueno, lo importante hoy, siguen las lluvias, van a seguir por lo menos hasta mañana a la mañana y todavía puede haber periodos intensos, por eso va a continuar el alerta amarillo por lluvias intensas en la ciudad. Querido Ezequiel, nos reencontramos en un rato. Hasta luego. Now. Economía. Euge, 3,4 el número de inflación del mes de marzo. Así es, algo esperado, porque ya incluso lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, que iba a estar arriba del 3%. Marzo, un mes estacionalmente alto, sobre todo lo que tiene que ver con la educación, que de hecho fue el rubro que más aumentó en el mes, de un 12,1%. Es decir, casi que triplicó la inflación de precios general. Una fuerte incidencia en el caso del transporte, 4,1%, y también de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,7%. Tenemos, mientras haces tu análisis, algunas declaraciones de Milei ayer en el AmCham Summit 2026. Por ejemplo, destaca la influencia de la carne y de la guerra en la inflación. Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación. Y en el dato puntual de este mes impactó educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo que vinculaba al transporte y obviamente también por una cuestión estacional el impacto de la carne. Por lo tanto, digamos, eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación. Es decir, nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales. Bueno, el presidente diciendo que la inflación es importada, básicamente, sí, ¿no? Que viene de los efectos de la guerra por el aumento de los combustibles, 23% aumentaron los combustibles más o menos en un mes, y eso lo que hace es trasladarse a toda la cadena de distribución, por ejemplo, de alimentos, sí, y ahí tenés más o menos un 0,6% que viene de parte de la incidencia, ¿no? De los combustibles en la inflación general.
Tenés, bueno, estacionales, regulados también aumentó bastante, 5,1%. Hubo ahí una corrección de tarifas mínima, pero la hubo. Marzo fue de 3,7 en 2025. O sea, como el presidente dijo, y acá creo que tiene razón, es una estacionalidad alta y negativa. Claro, y ahí es donde tenemos que entonces mirar lo que es la inflación núcleo, ¿no? Porque tenés componentes estacionales que obviamente van a subir según la época del año y regulados que suben o bajan o se mantienen respecto de lo que decida el gobierno. En este caso, por ejemplo, lo que fue el impuesto a los combustibles líquidos ahora en abril se va a quedar quieto y eso va a hacer que los regulados se moderen un poquito porque el gobierno decide que ya con la guerra impactando sobre los precios de los combustibles, entonces no se le agregue un delta más, ¿no? Pero tuviste, por ejemplo, la inflación núcleo en un 3,1%, que esto es más o menos como había sido el mes pasado, ¿no? Claro. Que había sido un 3%, o sea, se movió muy poquito. Lo que te está indicando, inercia. ¿Qué es la inercia en la inflación? Cuando vos, por ejemplo, ahora vas a ir a la psicóloga que te cobra 30.000 pesos la sesión, por ejemplo, en mi caso, la psicóloga que no aumenta hace 3 meses va a hacer la cuenta del acumulado de este año, que es 9,4%, va a ser, 30.000 por 1,094. Vas a pagar 33.000 pesos. Y va a hacer el ajuste por inflación. Ponele. Entonces, mirando la inflación pasada, se empiezan a ajustar, por ejemplo, servicios, salarios en el mejor de los casos, para lo que es el consumo, por ejemplo, y eso es lo que está explicando la inflación, porque al mismo tiempo también lo que está sucediendo, todo esto citando a economistas y analistas con los que estuve hablando ayer, que lo que dicen es no hay un ancla nominal clara. Vos durante mucho tiempo tuviste, por ejemplo, un tipo de cambio semifijo, es decir, el Banco Central lo movía el tipo de cambio. Acompañándolo en modo crawling peg. El crawling peg, que son microdevaluaciones diarias que van a un ritmo del 1% mensual, 2% mensual, depende el momento del que estemos hablando, pero lo que hacía ahí era sostener el tipo de cambio que influye mucho en la inflación argentina. Famoso tipo de cambio real. Claro, hoy tenés un dólar que se mueve entre bandas cambiarias donde no puede intervenir vendiendo el Banco Central, sí comprando. Entonces no es tan claro que eso haga de ancla de los precios. Otra referencia que hizo Milei en el audio 10 tiene que ver con la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque el presidente, incluso cuando era panelista y no pensaba hacer una carrera política, una carrera impresionante porque fue electo diputado en 2021 y presidente en 2023, dijo permanentemente que la inflación era y es en todo momento un fenómeno monetario, que tiene que ver esto con la oferta y demanda de dinero. Ese es el aspecto monetarista. Y esto dijo con relación a la demanda de dinero. Hoy el Banco Central compró 180 millones de dólares. Hace pocos días compró cerca de 260 millones de dólares. Cuando uno mira lo que va comprado en el año, está en torno a los 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, si no hubiéramos comprado toda esta monstruosidad de dólares y asumiéramos un modelo lineal, no solo que las tasas han bajado a niveles del 25%, hoy 23%, sino que además el tipo de cambio se hubiera ido a la zona de 1.150. Por lo tanto, eso es lo que nos está mostrando. Menor tipo de cambio y menor tasa de interés significa que la demanda de dinero se está recuperando. Bueno, lo que está diciendo ahí el gobierno es nosotros secamos la plaza de pesos, que quiere decir que subieron las tasas de interés para absorber los pesos de la economía excedentes y ahora lo que está pasando es que la gente está demandando ese peso, es que quiere esa moneda. Entonces, lo que pasa es que no hay pesos excedentes persiguiendo productos o lo que sucedía, por ejemplo, con la inflación acelerada y las tasas que son pasivas para los bancos, que vienen a ser, por ejemplo, la tasa de plazo fijo, ¿no? Que estaba más o menos real ahí con la inflación. En este momento están en 23, 24%, cuando la inflación anual dio ahora, interanual, 32,6%. Está negativa contra la inflación, ¿no? Una tasa de plazo fijo. Entonces, no hay pesos excedentes en la economía que vayan a inflar
otros precios de la economía. Eso es lo que está diciendo, una etapa de remonetización, que es un efecto deseado de este gobierno, con la contracara de que no hay consumo, ¿no? Porque como no hay justamente pesos en la economía, tampoco hay mucho para consumir. Vimos ya varias veces y bueno, justamente hay un dato de ventas de CAME, que hay un consumo cayendo mes a mes. Entonces es un poco un tiro y afloje, ¿no? O sea, no hay pesos excedentes para generar inflación, pero al mismo tiempo tampoco se mueve mucha la economía por el lado del consumo. Otra declaración del presidente, más optimista, tiene que ver con, bueno, qué va a pasar con la inflación. Y dijo, se va a derrumbar. Estamos en récord de PBI, estamos en récord de consumo, estamos en récord de exportaciones. El RIGI está volando de la cantidad de inversiones que están viniendo. El crédito está creciendo fuertemente, es decir, empezamos a recomponer el capital de trabajo. Cuando se recomponga el capital de trabajo, Argentina vuelve a crecer. Lo bueno de este dato es para, ¿saben qué? Para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política. Claro, después hay una cuestión que no pasa por la dinámica estrictamente económica. El presidente habla de ataque de la política. Lo discutimos mucho, o lo debatimos mucho en el pase con Paulino, que en mi opinión es más una interpretación que un hecho que hace el presidente con relación a lo que ocurrió. Él pone como punto de partida en mayo victoria de Adorni en la elección porteña, sí. Y que llevó a un comportamiento que hoy se refleja en esta suba sostenida de 10 meses de la inflación desde aquel 1,5 en mayo. Sí, hace una correlación directa que en realidad también tiene que ver con un periodo electoral en Argentina, que el periodo electoral siempre trae incertidumbre financiera, por ejemplo, y qué va a pasar con el dólar, y también la intensificación de eso después de las elecciones bonaerenses que no eran esperadas para el mercado. Pensemos en el manejo de las expectativas, sí. ¿No? Sobre todo. El tema es que después el gobierno ganó la elección en octubre y siguió en alza la inflación, o sea, nunca dejó Exacto. No, lo que dice Milei es que más allá de la victoria electoral hay consecuencias económicas que duran más que el impacto. El coletazo dura un par de meses más. Yo creo que también hace poca referencia al rescate, salvataje de Estados Unidos. Sí. Es fundamental desde el punto de vista político y económico. Pero bueno, es un gobierno y defiende la narrativa. Sí, es una narrativa. Es lógico y hasta entendible que vaya por ahí. Para cerrar, lo que ayer decía el presidente, le quitó dramatismo a un eventual revés electoral. Dijo, si no nos acompañan, nos volvemos a casa. Nuestros valores morales señalan que mentir está mal, que estafar, robar está mal. Por lo tanto, sobre todas las cosas, no vamos a hacer eso porque es una estafa, porque es una mentira, porque es un fraude, porque moralmente es incorrecto. Por lo tanto, la moral como política de Estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos y vamos a atarnos al palo, digamos, del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañan. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente. A mí me llama la atención que en pleno caso Adorni vuelva a expresar públicamente el argumento moral. La moral como política de Estado. Es cierto que Milei, y lo dijo el presidente varias veces, aceleran las curvas. Y solo desde ese lugar puedo entender esta insistencia en plantear una diferencia respecto de gobiernos anteriores con relación a lo moral. Obviamente que hay escalas, los bolsos de López, la matriz de corrupción investigada y condenada, Vialidad, con lo que pasó en Otesur, o sea, corresponde hacer el matiz y
e ir a la moderación y a explicar, y esto es gris claro y esto es gris oscuro y no todo es blanco y negro. Pero en este momento donde, por ejemplo, declaran jubiladas, donde el jefe de gabinete, desde aquella expresión deslomándose, no puede explicar desde los ingresos que tiene como jefe de gabinete un crecimiento patrimonial importante, no solo a nivel propiedades, sino también en flujo de dinero que le permite pagar un pasaje en business que después no usa y termina incluyendo a su mujer en el avión presidencial. En este contexto podemos agregar Libra, Andis, que son situaciones en desarrollo con una investigación judicial más menos rápida, más menos profunda, pero que son expedientes judiciales, que en este momento el presidente hable o sostenga el argumento moral. Y la única explicación a la que, digamos, llego es que aceleran las curvas. Sí, que no lo va a entregar. Es así. Sí. Bueno, él lo ha dicho Es eso. así. Yo creo que no va a entregar, si querés, la cabeza, porque... No, porque pero está podés la no demanda. decirlo. Sí, pero me parece que es parte también del discurso de hablarle a su público, o sea, de no flaquear ante los propios, aunque sea. Me parece que es parte de su postura, pero y de decir, mira, yo acelero. Acelero igual. El duro, el incondicional, va a estar. No se va a sentir desencantado, desilusionado si no usa el argumento moral en la cuestión, en el discurso del AmCham. Y es un momento en el que él tiene un núcleo duro muy firme. Sí. De un 33, 34%, 35%, es un número muy alto. Para un tercer año es un montón. Pero hay un votante blando que lo acompañó en 2023, como acompañó a Alberto Fernández en 2019, como acompañó a Mauricio Macri en 2015 y acompañó al 54% de Cristina Fernández en 2011, un votante blando, volátil, contradictorio, ganador, llamalo como quieras, pero es así. La Argentina tiene un voto muy influyente en los resultados electorales, sea para ganar por mucho más o para ganar por poco, o para imponerte en segunda vuelta. Y el discurso de ayer tiene que ver con este mensaje a los duros, incondicionales, termos, firmes, llamalos como quieras. Estuvo Adorni en primera fila ayer, estuvo detrás de escena, hay fotos de Milei abrazando a Adorni, otra muestra más de apoyo. Y te digo más, con este punto que vos marcas. Hay una encuesta que después, si querés, lo podemos desarrollar, que creo que el 55%, casi 60%, dice, no me importa lo de Adorni, digamos, me llega lo de Adorni, pero lo voto igual. ¿Sí? O sea, no le afecta, no le cambie el sentido del voto. Sí. Eugen, cerremos desde el costado económico tu análisis. Bueno, ¿qué es lo que se viene para adelante? Dale. ¿No? En principio, obviamente, hay que tener en cuenta esto de la inflación núcleo, que de vuelta es cuando despejás estacionales irregulados, que sigue en el orden del 3%, es la variable que hay que seguir justamente para ver si esto afloja o no afloja. Abril va a venir más abajo, se supone. Es lo que vienen midiendo ya consultoras que vienen haciendo los primeros. ¿Cuánto más abajo? De abril. Un 2, okay. 2, algo. Sale el 3. El 2 va a ser difícil de romper por esta inercia. Y sobre todo hay que ver si de repente lo que tiene que ver con la base monetaria, la cantidad de dinero, lo que tiene que ver con el tipo de cambio ahora que viene de vuelta la cosecha gruesa de oleaginosas y vienen las exportaciones de minería y de energía. Ya el dólar está respondiendo a la baja. Tenemos un dólar a 1.385 oficial que ha cerrado ayer el minorista, y el mayorista, que es el que al que acceden las empresas, aún más abajo, 1.364. Tenemos un dólar que puede llegar a volver a funcionar como ancla nominal en este periodo. Veremos si en la segunda parte del año, donde generalmente el Banco Central es vendedor, al revés, ¿no? Hay menos oferta de dólares. Pero hay una expectativa de un camino descendente. Lo que tiene que encontrar ahí el gobierno es qué ancla es lo que lo va a llevar a ese camino. Muchas gracias, Eugen Mucio. 11:17 en toda la República Argentina. Sea 17, un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com.
Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar 979now.com. actualidad, más música pensada para vos. Vamos a charlar con María Castiglioni, economista, directora de CIT Asesores Económicos. Hola María, Juan Pablo Barsky, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien. María, me interesa tu mirada del 3,4 de lo que fueron estos 10 meses del 1,5 de mayo de 2025 a este 3,4 de marzo 2026 y sobre todo qué esperás para lo que viene en términos de inflación, sobre todo después de lo que ayer dijo el presidente Namcham. Sí, totalmente. Me parece que es el tema del momento y los estaba escuchando recién mientras hablaban. Y yo te diría, en grandes líneas, coincido un poco lo que hablaban ustedes y lo que decía Eugenia, ¿no? Las variables financieras y las expectativas se mueven rápido, pero de los efectos que son la actividad económica y la inflación tienen su tiempo y su demora en reaccionar para un lado o para el otro. Y este es un punto que hay que tener en cuenta y lo sabemos los economistas siempre, y ese es el gran desafío entre las expectativas, la política, el que toma decisiones políticas y lo que es la dinámica de la economía, que tiene su timing, su demora, sobre todo en una economía, el contexto para la toma de decisiones es una economía argentina que viene de hace muchos, muchos años de alta inflación, de una economía donde los contratos están indexados, donde por alta inflación estamos dolarizados,
y esto viene de mucho antes, porque la convertibilidad es un peso, un dólar que se puso en el 91 y duró hasta el 2001, se puso luego de hiperinflaciones y de décadas de inflación muy alta, y profundizó esa dolarización de la gente, que es el refugio por no tener una moneda en la que confiemos, en la que ahorremos. La ruptura de contratos al final de la convertibilidad y después los sucesivos reestructuraciones y defaults hace que la gente ahorre en el colchón dólares, tenga sus ahorros afuera. El país que genera dólares, aunque generara en algunos momentos menos, producto de las políticas intervencionistas, no es que no genera dólares, lo que pasa es que no los deja en el sistema argentino. Y ese es el gran desafío que tiene Argentina por delante. Entonces, dicho esto, venimos además en un contexto de una economía que no crece desde el año 2011 en forma sostenida, y eso hace que con la inflación acelerada aumentara la pobreza, pero además los salarios de los que no están en la pobreza tengan un poder de compra en líneas generales cada vez más bajo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que estamos, ¿no?, en un proceso de, por un lado, desinflación, por otro lado, corregir precios que venían distorsionados, pero que en el corto plazo el problema es que te impactan en los costos, en la billetera, en el bolsillo de la gente, y que forman parte de ese índice, ¿no? Las tarifas, que es uno de los rubros que viene aumentando, la luz y el gas, el transporte, que viene aumentando por arriba de la inflación. Son dos componentes que tienen que ajustar, pero que son un desafío enorme a la hora de bajar la inflación. Que es, como vos bien marcaste, se venía bajando a un ritmo muy, muy impresionante hasta mayo del año pasado, hasta ese 1.5. ¿Y por qué pasó esto? Fue básicamente porque se atacó la raíz del problema, que es el problema monetario, pero que en Argentina está totalmente ligado al problema fiscal, porque se emitían permanentemente más pesos de lo que la gente quería, demandaba, producto de un déficit fiscal cada vez más grande, que no se podía financiar de otra manera, no se podía financiar el mercado interno porque es muy chico, y además el mercado internacional no se podía financiar por el alto riesgo país derivado de nuestros incumplimientos permanentes. Entonces, ese arrastre hace que para bajar la inflación, para cortar con la hiperinflación, hay que tener un diagnóstico bueno y atacar las causas, ¿no?, las consecuencias, como se hacía antes, de raíz, y eso creo que es la clave por la cual no solo bajó rápido la inflación, sino por la cual creemos que ese sendero de desinflación se va a retomar. Segundo tema, cada vez que los países de la región, sobre todo, o Israel en los 80 también, y otros que tenían altísima inflación, alta dolarización e inestabilidad producto de todo esto, le ganaron esa lucha a la inflación, no fue de un día para el otro, llevó tiempo y muchas veces no fue lineal. Tal vez en Argentina fuimos optimistas porque pensamos que en un gobierno que pasó a tener equilibrio fiscal, superávit antes del pago de intereses de equilibrio fiscal, y lo sostiene, y que fue resolviendo las consecuencias que esa alta inflación y esa emisión habían generado en el balance del Banco Central, que es donde se canalizan todos los desequilibrios, básicamente sin reservas y básicamente un montón de pesos guardados y retenidos en lo que eran las LELIQs. El haber ido atacando en estos 2 años todo ese problema nos permitía pensar que esto podía tal vez ser más sencillo, pero la debilidad política que tenía el gobierno y todo el ruido que hubo en las elecciones, errores propios, frenos en el gobierno, discusiones y las elecciones llevaron a que la gente, con el miedo y sin cepo, se dolarizara de una manera tan brutal que esa dolarización que implicó, si yo no quiero los pesos y me quedo en dólares, lo bueno quedaron en el sistema financiero, pero esos dólares los dejo en el sistema financiero y no consumo, no invierto, no emprendo. Eso impactó tanto en la actividad económica, que podría haber crecido entre 6 y 7% en vez de 4,4%, y también, si yo no quiero los pesos, por más que se corte la emisión, genera un desequilibrio monetario, o sea, termino teniendo inflación, y eso lo vimos, entre otras cosas, en el dólar y en algunos precios que no fueron instantáneos. De a poquito se fueron filtrando, como bien decía Eugenia, también porque el mercado no convalida otros precios más altos. Y se combinó en los últimos meses con algo muy sensible, que es el aumento del precio de la carne, que puso casi medio punto de inflación en los últimos 5 meses, no en marzo, que fue algo menos. Toda esta dinámica nos llevó a que la inflación, aunque el tipo de cambio ahora está estable, de hecho bajando, se acelerara, digamos, gradualmente hasta este 3,4%, y se combinó en marzo, además, un mes que estacionalmente es muy alto, el aumento de los combustibles, que impactó no en Argentina, en el mundo entero. Los países, salieron los datos de inflación y en todos los países hubo una inflación mucho más alta en este mes de marzo.
pero que se combinó con una inflación que ya de por sí era alta en Argentina. Y dicho esto, nosotros en CEITE relevamos precios y nos dio mucho más parecido a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad le dio 3, a nosotros nos había dado 2,7 por otra canasta, que el GBA, digamos, tiene una canasta distinta, y el componente de educación nos había aumentado 8 y no 12 como le aumentó el INDEC, lo cual explica parte de esta subestimación de la inflación que la mayoría tuvimos, no todas las consultoras que medimos la inflación en forma privada, pero más allá de esas diferencias, digamos, la inflación está siendo más alta de lo que debería, de lo que desearíamos, de lo que obviamente al gobierno le gustaría y a lo que la gente necesita, porque obviamente cuando la inflación se acelera, aún siempre los salarios van atrás de la inflación, salvo que estés en un boom, y la clave para recuperar poder de compra es que la inflación vuelva a retomar ese sendero a la baja. María, ¿qué estás viendo en materia de alimentos? Más allá de que mencionaste el tema de la carne, pero al mismo tiempo salieron las canastas básicas alimentaria y total, 2,2 alimentaria, 2,6 la canasta total, por debajo de la inflación, pero que al mismo tiempo vienen teniendo un ritmo bastante parecido, ¿no? Y es de los que más se siente en el bolsillo, sobre todo en los deciles de ingresos más bajos. Exacto, muy buena pregunta. Mirá, salvo los últimos 4 meses, en general los alimentos y bebidas que lideraron el 2022 y 2023 las subas, junto con algunos rubros como textiles, turismo, etcétera, fueron los que menos aumentaron en proporción, salvo en los últimos meses producto de la carne, y como vos bien decís, ese dato dentro de lo negativo de los datos de ayer fue el positivo, que el aumento de la canasta básica alimentaria, que es un set de alimentos para no caer en la indigencia, aumentó 2,2, que en el Gran Buenos Aires alimentos y bebidas aumentó según el INDEC 2,9, nosotros teníamos 2,7, la ciudad 2,6, o sea, se desaceleró. En eso ayudó una moderación en la carne que se está viendo más que nada ahora en abril también, y seguimos viendo, al día de ayer cerramos el relevamiento, el corte, digamos, de precios, y creo que al resto de las consultoras le da algo parecido, que sigue la desaceleración en alimentos, pero también en el IPC general. Vas a tener un impacto de combustibles, porque ¿cómo se mide la inflación? Esto es importante. Es el promedio de precios de un mes versus el promedio de precios del mes anterior. Por lo tanto, en combustibles, el efecto de aumento a lo largo del mes de marzo se va a ver parcialmente en marzo y parcialmente en abril. Mientras no vuelvan a aumentar, porque bueno, después de la decisión de YPF de dejarlo por 45 días relativamente quieto, con un doblete teórico a $80, por ahora está en eso, entonces el traslado va a ser lo que queda, digamos, el efecto estadístico. Dicho esto, nosotros estamos viendo una inflación de abril que va a estar entre 2,5 y 2, no 3, y te diría entre 2,5 y 2. Por ahora eso es lo que nos está dando los datos reales. Eso sería una gran noticia que esto se confirme, porque es importante cortar con esa dinámica e inercia. Más allá de esto, como bien decís, en alimentos en particular, que es obviamente el producto que tiene más peso en la canasta, aunque a veces nos cuesta dimensionar y nos llama más la atención la tarifa de gas porque viene una vez por mes. Alimentos son una infinidad de productos. Cada uno tal vez no pesa tanto solito, individual, el sachet de leche, pero la sumatoria de todos los sachets que compro en el mes y la sumatoria de todos los productos que implican la canasta de alimentos es el gasto más significativo en todos los deciles, incluso el más alto. Obviamente pesa menos en el más alto que en los de menores ingresos, y esto es muy importante porque obviamente es muy sensible para la indigencia y también la canasta básica total para la pobreza, que había bajado y que probablemente en el primer trimestre veamos un leve ascenso, todavía muy moderado, y que es importante que esto se retome a la baja, ¿no? Fundamental. Uh-huh. Y ahí la dinámica de los salarios, ¿cómo la estás viendo? Porque hasta los datos oficiales que tenemos, que son a enero o a febrero, si no me equivoco, nos quedan bastante viejos, y en el último tramo la inflación se aceleró mucho más. Y está esta discusión del trade-off de parte del gobierno, ¿no? Que habla de un crecimiento posible sin inflación, pero al mismo tiempo la cuestión de los salarios queda como estancada. Bueno, acá hay varias cosas. La primera, es cierto lo que vos decís, se pactaron salarios pensando en otro escenario. Sorprendió a todos. De hecho, el REM tenía otro pronóstico de inflación, o sea, a todos por la mala, digamos, lamentablemente, la actividad económica. Y justamente lo que te muestra es que fue una consecuencia, menos crecimiento y más inflación, producto de esta crisis de confianza que hubo, esta corrida, esta dolarización, que retomarlo lleva tiempo porque por primero requiere que las tasas de interés bajen, que la gente vuelva a estar tranquila y que aquel que tiene poder de ahorro, aquel que no está ahorcado, se anime a emprender, a gastar, vuelva, digamos, esa rueda, que estamos viendo síntomas. De hecho, los primeros indicadores de actividad de marzo fueron bastante positivos, incluso en la construcción, en autos y en rubros que venían muy complicados.
Vamos a ver cómo sigue, porque esto obviamente, como vos bien decís, es muy incipiente. Y obviamente los salarios, hay reaperturas en algunos rubros, el comercio se reabrió, hubieron bonos más algunos incrementos más altos para compensar. No todos compensaron 100% lo que fue esta aceleración de la inflación, y acá la clave es que justamente para poder pagar salarios más altos hace falta que de vuelta no solo el volumen aumente, o sea, se pueda retomar el crecimiento de estos rubros de consumo, porque es verdad que el consumo agregado cerró el año con crecimiento, el consumo privado, pero los argentinos, ahora no teniendo cepo, ahora teniendo la posibilidad de acceder a crédito, que va a retomar ahora, porque ahora bajaron las tasas de crédito, Creo que se nos cortó. no solo Banco Nación, sino otros bancos de crédito hipotecario. Si vos querés acceder a un crédito hipotecario para reemplazar tu alquiler, tenés que ahorrar primero algo para tener una base, entonces no consumís. Cuando vos tenías la trampa de la economía con cepo, Ahí me parece que se nos cortó. más inflación, y lo canjeabas por algo en el supermercado, en el resto. Entonces lo que cambió es quiénes reciben ese consumo. Por eso están sufriendo algunos rubros de comercio de CAME, que para que recuperen, vos lo que necesitas no es decir, bueno, ahora cierro de vuelta y vamos a la economía donde no hay ahorro, Claro. donde la gente tiene que necesariamente consumir, sino que la rueda empiece a girar y que la torta sea más grande, porque el desafío es que nos peleamos todos por una torta que no crece, en una economía cuya población crecía, ahora no sé qué va a pasar, entonces el PBI por habitante, la riqueza que generamos era cada vez menor. Por eso nos peleábamos cada vez más y cada vez éramos más ricos, es como que nos corríamos la cola. Entonces, dicho esto, en el corto plazo podés tener efecto trade-off, iniciación y desempleo muy en el corto plazo. Después, en realidad, no existe ese trade-off. Los países que crecen primero porque tienen baja inflación y eso les estira el horizonte, eso permite tener tasas de interés más bajas, eso permite animarte a invertir, animarte a emprender, porque si no hay horizonte no lo haces, solamente emparchás y seguís para adelante, ¿me entendés? ¿No? Vos Sí. como industria decís, ¿qué hago? ¿Accedo a crédito y compro y renuevo la maquinaria y soy más moderno? ¿O recauchuto la máquina vieja porque esto dura poco? ¿Entendés? Entonces, si no cortamos con esa dinámica, y yo creo que hay factores muy importantes para pensar que esto puede ser distinto. La primera es lo que te decía, el equilibrio fiscal, cosa que siempre fue el talón de Aquiles en planes de estabilización. La segunda, que era otra pata que pasaba cuando la economía crecía, era que automáticamente nos quedábamos con déficit comercial, que no es malo per se. Aumentaba las importaciones para generar mejor infraestructura, lo que fuera, modernizar cierta tecnología que es importada o insumos importados, pero te quedabas con un problema, necesitabas que te entraran dólares financieros para que si no hubiera un colapso o una volatilidad fuerte en tipo de cambio. Pero ahora lo que tenés es que hay una enorme cantidad de inversiones que ya están yendo a exportación directa y que ya las estamos viendo en los resultados, que nos da un plafón de mayor margen de tranquilidad. Entonces, en la medida que se crea que este consenso de equilibrio fiscal va a estar para quedarse, que no vamos a apelar a romper contratos, hay margen para pensar que esto pueda andar y que nos animemos a esto. Hace falta, obviamente, que los bancos bajen las tasas, no solo las de corto, sino para aquellos que... Y que la rueda vuelva a andar, ¿no? Y obviamente ese es el desafío que tenemos para los próximos meses y que vamos a ir monitoreando. María, ha sido un placer, gracias, fuiste muy clara y muy amable. No, de nada, un gusto. Un placer. María Castiglioni charlando con nosotros, son las 11:36 en toda la República Argentina. Bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir. Y música para acompañar. En un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes. De 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio.
979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegidas siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Información que se acomoda al ritmo de tu mañana. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 979. Un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. El martes de Copa Libertadores, ayer arrancó con la victoria de Estudiantes ante Cusco, 2-1, con los goles de Farías y Thiago Palacios. Estudiantes había empatado el primer partido en Medellín, tenía que hacerse fuerte de local y lo logró en un encuentro que se le acomoda después de un primer tiempo en el que el equipo peruano le creó chances a partir de la doble incidencia favorable, el gol y la expulsión de un futbolista del equipo dirigido por Orfila, que tiene look de profesor de filosofía y fue entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ganó bien Estudiantes y después, inmediatamente, llegó el partido de Boca contra Barcelona. Un partido que arranca con la lesión de Marchesín, olía a ligamento cruzado anterior y fue nomás rotura de ligamento cruzado anterior. Boca puede contratar un arquero para la Copa Libertadores. Al ser una lesión larga,
no va a tener problemas en, por lo menos, contar con esa alternativa. Después deberá encontrar a ese arquero y hacer una elección. Esto es cuando la lesión tiene más de 4 meses de recuperación, Sí, ¿no? Sí, y hoy hay una recomendación de que la recuperación del ligamento cruzado anterior sea superior a esos 6 meses que eran como el plazo estándar. Lo que contabas el otro día, exactamente, que si no hay que residencia. reducía el margen de reincidencia. El caso ese fue Lampe cuando llegó por Andrada, ¿no? Fue un caso de esto. Claro, que, exacto. así de refuerzo de emergencia, como le está diciendo, y arquero además. Terminó atajando a Agustín Rossi. El tema es Boca. ¿Va a buscar un titular o va a buscar un suplente de Bray? Bray hace mucho es considerado el arquero del futuro. Boca ha invertido tiempo, él estuvo en los Andes, fue suplente, tuvo un momento en el que ataja 4 penales en una serie de Copa Argentina, pero decide a principios del año pasado contratar a Agustín Marchesín, incluso con el expediente ese de su salida para que Bray atajara los penales contra Alianza Lima. Creo que es una decisión para Boca importante. El tercer arquero es Javi García, que es más hoy un mentor y es una persona muy importante en el vestuario, también de gran relación con el presidente, con Román Riquelme, y hoy queda como suplente de Bray. El dilema de Boca es, bueno, ¿va a buscar un arquero? Sí, necesita. ¿Pero qué tipo de arquero? ¿Un titular que firme el contrato el viernes y ataje el sábado, exagerando? ¿O uno que corra detrás de Bray y darle la confianza a Bray? Yo creo que es una noticia en desarrollo y creo que se va a tomar el tiempo necesario hasta contestar esta pregunta. Bueno, ¿qué arquero busco? Empezó con ese contexto negativo y terminó con el gol que Ander Herrera soñaba marcar cuando tenía 10 años y ya su papá le hablaba de Boca, 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 Boca. Un gol que gritó, porque me imagino le invadieron muchos recuerdos de su infancia. Ander Herrera quería jugar en Boca y se dio el gusto para el tramo final de su carrera. Entre esas dos emociones, la negativa por la lesión de Marchesín y la muy positiva por el gol de Ander Herrera, Boca jugó muy bien al fútbol. Y jugó muy bien al fútbol desde el mediocampo. No hay buen equipo sin un buen mediocampo. Los mejores equipos parten de un mediocampo que impone condiciones, donde los jugadores se complementan, mezclan bien, se potencian. Y Boca ha encontrado un mediocampo en el que todos son compatibles, complementarios y se mejoran. Obviamente que hay un líder, que es el que dicta el tempo, el director de orquesta, que es Paredes. Paredes es irreemplazable en cualquier equipo, digamos. Si vos tenés un futbolista como Paredes, el día que no juegue, y hay muchas cosas que no te van a salir, por más que los otros 10 sean los mismos. Paredes, que además es una persona muy influyente en el vestuario, en el plantel, logra lo mejor de Delgado, de Ascasíbar y de Aranda. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está la fórmula? Primero, Delgado entendió que su rol dentro del equipo debía cambiar. Delgado, no sé si modificó su manera de jugar, pero agregó un montón de recursos a su juego. Delgado era un 5 posicional, con un despliegue, al que vimos destacarse en el Sub-20, en el Sudamericano y en el Mundial. No tanto en Boca en ese momento. De hecho, pierde el puesto con Bataglia durante el Mundial de Clubes. Todavía no había llegado Paredes. Y los primeros partidos se notaba cierta incompatibilidad entre Paredes y Delgado. Y Delgado entendió, y esto habla muy bien de él, y por supuesto del entrenador y del propio Paredes, que podía ser el socio de Paredes, pero cambiar su manera de jugar. Aparecer más en ataque, ser un receptor de un pase hacia adelante, también confiar en su capacidad para manejar la pelota, para trasladar. No es un tipo que juegue siempre a dos toques, a veces se la guarda y
gambetea y se toma 3, 4 tiempos y espera y pasa después la pelota y llega al área y tiene noción de tiro y de pase. Hay un gol contra San Lorenzo que el pase de Delgado es de un enganche de toda la vida. Y Delgado juega en función de Paredes. Y cada vez lo hace mejor. Paredes y Delgado parten desde la pelota. Aranda también. Aranda, ¿qué tiene? La posibilidad de recibir perfilado, de conectar con Paredes. Paredes, después del partido con Jiménez Grima Mendoza, quiso hablar ante Marcos Bonocore, que cubre Boca para TNT Sports, y dijo, en el segundo tiempo encontramos los caminos, el chico lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque Paredes necesita un jugador desequilibrante, de gambeta, que se muestra como alternativa de pase, que se desmarque, y él le puede dar ese pase que Paredes ve y da de 10 metros. Un socio que te da. Un socio. Como también lo tiene Delgado, pero si querés en un eslabón anterior. Delgado es un eslabón más corto, un pase de 4 o 5 metros. También Delgado se destaca en el relevo para cubrir a los compañeros. Eso lo hacía antes y no lo perdió. Agregó juego. Pero claro, con 3 jugadores de pase y pie, necesitas uno que vaya al espacio, que rompa. Y ese es Ascasíbar. Ascasíbar, que ayer tuvo 7 remates al arco, encontró el gol después de varias chances, es el que te permite también contar con la ruptura al espacio, dentro del combo de mediocampista. Después tenés a un Blanco que mete pase-gol, primero para Di Lolo y el segundo para Ascasíbar. El segundo es un pase-gol espectacular, pero quería hacer este análisis del mediocampo de Boca. Se complementan, mezclan bien y tienen diferentes matices. Y el todo es más que la suma de las partes. Por lo menos es lo que se ve en los últimos partidos. Después, por supuesto, habrá partidos en los que no le salgan las cosas y el rival que también juega neutralice lo que hoy es un circuito muy, muy fluido. Y como los buenos equipos tienen buenos mediocampos, este Boca con un muy buen mediocampo va dando pasos hacia adelante en el juego y en el resultado, porque hace 12 partidos que no pierde. Pero el partido de ayer fue, creo yo, el mejor del ciclo Úbeda. Se ve el foco para River, prestar atención. Que también tiene un mediocampo, claro, con Vera, Moreno, Galván. La cuarta pieza no sé si va a ser Subiabre. Se tira atrás Colidio. River también se está haciendo fuerte desde el mediocampo. No tanto como Boca. River tiene, si querés, más impacto de los delanteros, Drius y Colidio, de otro perfil que Merentiel y Vareiro, más allá de los goles que han marcado el uruguayo y el paraguayo. Pero River también necesita construirse desde la mitad de la cancha. Paredes, ayer, después de la victoria 3-0. Sí, para mí es algo único. Soñaba con esto, soñaba con poder jugar un partido en esta competición, con esta camiseta, en esta cancha. Estoy viviendo mi propio sueño, así que ojalá pueda cumplir lo que me falta. Claudio Úbeda, que ayer además el equipo contó con, sobre todo, Vareiro, como jugador para que se la tiraran larga y él de espalda descargara. Barcelona se defendía con línea de 5, pero adelantaba a los laterales, entonces Boca salteaba los pocos medios que tenía Barcelona con Vareiro. Vareiro descargaba y ya estaba listo Aranda para recibir, o Ascasíbar también, y fue una variante estratégica que le permitió sacar ventaja. Esto decía Úbeda, esto de tenerlo en la cabeza desde antes. Sí. Ya lo teníamos en la cabeza desde antes, pero no podíamos decir nada. El domingo es el clásico. River juega hoy contra contra Carabobo. Jugó contra Blooming la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra. Contra Carabobo por la Copa Sudamericana en el Monumental. Paredes dice, bueno, el domingo en el Superclásico enfrentamos a un gran rival. De la misma manera que preparamos todo, creo que enfrentamos a un gran rival. Obviamente es un superclásico, se vive diferente, lo vivimos diferente, la gente lo vive diferente, pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien. Y cerramos con el propio Úbeda, con relación al partido del próximo fin de semana. Recordemos que en la Bombonera, el año pasado, el día de la presencia de Dua Lipa, Boca ganó 2-0 y esto decía Úbeda al respecto. Con respecto al Superclásico, ya ganamos el año pasado acá y bueno, ahora nos toca de visitante y ojalá podamos hacer el mejor partido posible. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en la acción de Libertadores?
Independiente Rivadavia jugará en Río de Janeiro frente a Fluminense, el equipo de Luis Ubeldía. Por Telefe a las 7 p.m. Libertad Rosario Central, sin Ángel Di María que no viajó, todavía tocado. Eso es a las 7. A las 7 también juega Racing ante Botafogo por la Sudamericana, y a las 9:30 River contra Carabobo. También juega Barracas ante Olimpia en Asunción. Partidos de hoy de Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. 6:56 en toda la República Argentina. No somos nadie por Now 97.9 hasta las 14. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Respira tranquilo, sabiendo que tu casa está protegida con alarma y cámaras de Prosegur. Monitoreo 24/7, aviso prioritario a la policía, control desde la app y garantía antirrobo. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad.
Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conoce la programación en bafisi.org. Buenos Aires Ciudad. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now. 97.9. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Querido Mauro Embe, vamos a abrir el capítulo internacional. Capítulo internacional, creo que ya le podemos poner capítulo Trump, más Sí. o menos, ¿no? Le podríamos cambiar el nombre al capítulo Trump. Trump de cada día. Directamente. Exactamente. Bueno, Trump, como dijimos al comienzo, dio una entrevista grabada con Fox News, donde dijo que en los próximos días podemos llegar a tener alguna novedad. Se estaría negociando a través de Pakistán un nuevo alto, digamos, unas negociaciones dentro del alto el fuego que vencería el martes que viene, ¿no? Tenemos todavía casi una semana alto el fuego para seguir negociando. Y O sea, ¿se volverían a sentar a hablar en Pakistán? seguramente sí. Quien estaría presionando para esto es China también, y quien habría dicho también que lo está haciendo es Erdogan, pero vieron que Erdogan, el presidente de Turquía, se quiere meter siempre para ganar cámaras, pero no es que lo hace demasiado. Esto dijo Donald Trump ayer en la entrevista, la primera parte se publicó el día de ayer. Tuve que desviarme, porque si no lo hubiera hecho, en este momento tendrías a Irán con una bomba nuclear. Y si tuviera una bomba nuclear, estarías tratando a todos allí de señor, y no quieres eso. Bueno, sigue diciendo ¿se terminó esta guerra? Creo que está cerca de terminar. Es decir, lo veo como algo que está muy cerca de terminar. ¿Sabes qué? Si me retirara ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir ese país y no hemos terminado. Veremos qué pasa. Creo que tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. Bueno, ¿Es así esto? yo creo que sí. O sea, a ver, ¿Irán quiere acordar? las dos partes. Yo creo que Claro. ya la guerra ya llegó a un punto donde las dos partes entienden que tienen que terminar. El tema es que cada una va a tratar de llevar a la mesa de negociaciones lo que, digamos, las cuestiones para dejar una posición de ventaja. ¿Qué es lo que dice Irán ahora mientras Trump anuncia que en los próximos 2 días se pueden dar negociaciones? Irán está diciendo que si sigue bloqueo estadounidense, que parece que no es total porque pasaron 3 barcos en las últimas 24 horas. De hecho, un petrolero chino logró llegar, logró salir del estrecho de Hormuz pese a bloqueo estadounidense. Lo que dice Irán es, si no termina el bloqueo, vamos a cerrar el paso de Bab el-Mandeb. ¿Qué es Bab el-Mandeb? Algo que ya habíamos mencionado acá, que probablemente si es que lo cierra sean los hutíes y no sea Irán. Es el paso, el estrecho que conecta el Mar Rojo con ahí tenemos una imagen para los que no ven por YouTube, Sí. el Mar Rojo con el Océano Índico, ¿no? Que por ahí pasa más o menos entre el 10 y el 12% del comercio mundial y el 30% de los contenedores. Digo, no es un paso por donde se transporta energía, es el 10 menos del 10%, una cantidad baja, pero sí mucha carga. De hecho, hace un par de años había quedado un barco carguero varado en el canal de Suez y eso había interrumpido la cadena de valor global. No, justamente por eso. Entonces eso también puede ser un disruptor, no como el estrecho de Hormuz, que es más importante en términos de impacto directo, pero sí en el largo plazo. Además de estas reuniones, ¿no? donde Irán dice también que se estarían barajando la posibilidad de sacar las sanciones que hoy pesan sobre Irán, también se juntaron Israel y el Líbano, el gobierno del Líbano, no Hezbollah, en Washington, en una conferencia mediada por el secretario de Estado, que decíamos que estaba medio desaparecido, Marco Rubio, que esto dijo en la reunión. Esta es una oportunidad histórica. Entendemos que estamos trabajando... Esto me parece que es el embajador de Israel en Estados Unidos. Vamos a cambiar el audio porque queremos el de Marco Rubio. Ahí está. Esta es una oportunidad histórica. Entendemos que estamos trabajando contra décadas de historia y complejidades que nos han traído este momento único. Y la oportunidad de estar aquí, sé que algunos de ustedes están gritando preguntas sobre un alto el fuego, es mucho más que solo eso. Se trata de poner un fin permanente a 20 o 30 años de la influencia de Hezbollah en esta parte del mundo y del daño que ha infligido no solo a Israel, sino el daño que ha infligido al pueblo libanés. Esa es la esperanza hoy, es lo que estamos comenzando a trabajar. Estamos acompañados por personas excelentes que estarán en posición de llevar esto de vuelta a sus respectivas capitales. Este es un proceso, no un evento. Esto es más que un solo día. Tomará tiempo, pero creemos que vale la pena este esfuerzo. Es una reunión histórica que esperamos ampliar y la esperanza de hoy es que podamos delinear el marco sobre el cual se pueda desarrollar una paz permanente y duradera para que, como dije, el pueblo de Israel pueda vivir en paz y el pueblo del Líbano pueda vivir no solo en paz, sino con la prosperidad y la seguridad que merecen. Te voy a hacer preguntas o te voy a dar asuntos en los que vos vas a tener que poner clic o asterisco. Ok.
Final del régimen, ¿clic o asterisco? Para mí no se termina. No se termina, perfecto. Relación Israel-Líbano / Hezbollah. Yo creo que son negociaciones que pueden llegar a un acuerdo para el desarme de Hezbollah. Israel no creo que confíe en que el gobierno de Líbano puede desarmar a Hezbollah, por eso probablemente se quede militarmente en el sur de Líbano para ellos mismos no irse hasta que se destruya completamente Hezbollah. Uranio enriquecido de Irán. No creo que lo entreguen. No creo que Irán entregue el uranio enriquecido, quizás se comprometa a no enriquecer, pero de ahí a que lo cumplan hay un amplio trecho, como ha dicho Rafael Grossi en numerosas oportunidades, ¿no? Hoy Rafael Grossi incluido dentro de las 100 personalidades más influyentes según la revista Time. Estrecho de Hormuz. Para mí se va a terminar abriendo, no va a ser lo mismo que era antes. Para mí va a tener algún tipo de régimen, probablemente ahí sí se sumen las marinas europeas. Irán se va a querer quedar con un peaje. En algún momento se va a liberar tarde o temprano. Yo creo que lo veo no en los próximos días, quizás en las próximas semanas. Y de las que te pregunté, ¿hay que agregar algo más a la dinámica de este conflicto? A ver, me parece que la dinámica de este conflicto cambió lo que se veía hasta ahora en Medio Oriente. ¿Por qué cambió? Porque el régimen de Irán logró sobrevivir, porque Israel tiene una política nueva que leía hoy en Financial Times, algo muy interesante que dice que es la doctrina Netanyahu. Vieron que cuando la doctrina Netanyahu, el primer ministro israelí, que cuando se llama doctrina es que uno ve un patrón de acción. El patrón de acción hoy de Israel, que es lo que va a cambiar Medio Oriente, no tanto con Irán, pero sí con sus vecinos, es que está creando zonas de control, zonas de un colchón, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con lo que en inglés se conoce como buffer zone? Lo creó en Gaza. 2 kilómetros de control, donde va a tener control el ejército. Lo creó en Siria, que todo el mundo se olvidó, pero cuando cayó el régimen de Bashar al-Assad en Siria, Israel tomó completamente los altos del Golán. ¿No? Que tenía parte Israel, ahora lo tiene completamente. El Líbano probablemente también se quede, y esa dinámica de Medio Oriente va a cambiar. Y los dos países que vamos a empezar a hablar son, mucho más, Turquía y Qatar. Muchas gracias, querido Mauro Dembe. Son las 12:05 en toda la República Argentina. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9.
Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleón. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Con Flow Plus tenés 2 suscripciones que podés cambiar mes a mes. Y para sumar a Netflix me mandaron a mí a negociar con Envidiosa. ¿Sabes por qué? Porque soy mago. Por suerte Vicky confirmó y estoy muy emocionado. Por eso tenés los pañuelitos acá. Es que soy sensible, che. No, me doy cuenta, lo veo en los ojos. Locutor, cierra vos, por favor. Ahora Netflix en Flow Plus. Así mirás Envidiosa y todo lo que se viene. Flow es cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/flow/planes/plus. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now. 979. Tu nueva radio. El showtime de cada día. Política en No Somos Nadie. Doce y 10 del mediodía, 21:09, la sensación térmica en este momento, y tenemos que hablar de lo que está pasando con el caso Adorni, nuevas declaraciones. En Comodoro Pi declaró Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le prestó a Adorni $100.000 para comprarse la casa donde vive ahora, en Caballito. Y declaró más o menos 3 horas y luego ingresó Beatriz Viegas, que es la otra jubilada que le prestó los otros $100.000, porque Adorni compró el departamento en la calle Miro al 500 por $230.000. Él puso $30.000 en efectivo y las dos jubiladas le dieron una hipoteca de $100.000 cada una que tiene que devolver a fin de año. Entonces, el fiscal Gerardo Policeta citó a las dos a declarar. Claudia Sbabo llegó temprano, 7 de la mañana, se fue cerca de las 11. El fiscal les pidió los teléfonos, las comunicaciones, los mails, todo tipo de comunicación que pudo haber tenido, que tenga para rastrear cómo es la relación entre ellas, las prestamistas, con Adorni, con el jefe de gabinete. Recordemos que Adorni accedió a este departamento porque una de las jubiladas tiene un hijo que es amigo de Adorni, que fue el que primero ceñó ese departamento a Huguito Morales, el exfutbolista. Esto fue en mayo del año pasado. Huguito Morales lo ceñó, el hijo de una de las jubiladas lo ceñó, y después las dos jubiladas lo compraron a su nombre, Viegas y Sbabo, y a los pocos meses lo compraron a $200.000 y a los pocos meses se lo vendieron a Adorni por 230. Así que el fiscal está tratando de investigar bien esa ruta, ese teje. Le venden el departamento y le financia más del 80%. Sí. Viegas no recordó detalles de la operación. Dijo, esto no lo recuerdo. Fue no hace tanto tiempo, podemos decir. ¿Como para no recordar?
Recordemos que ella fue, cuando le tocaban el timbre a un colega de la Nación... Perdón, Sbabo fue la que sostuvo Claro. ante Policita que no recordaba los detalles de la operación. Viegas es la que declara ahora, está Claro. declarando ahora en este momento. Fueron separadas las dos jubiladas. Ella, cuando recordemos que un periodista de la Nación fue el toque el timbre, ella dijo, no lo conozco a Adorni, no quiero... Como que se desentendió. Sí, Una cosa es lo Sbabo que dicen a los medios. se parece a Liliana Franco, la periodista que está en Casa Rosada. Sí. Sí, tiene era una familia facial. Por lo Recién menos la vimos en la foto. Recién la vimos en algunos canales de televisión de 24 horas que la filmaban ella saliendo de Comodoro Pi, todos los periodistas como un enjambre, ¿no? Ahí buscándola y ella con anteojos negros sin decir nada. Habrá que ver después qué empieza a trascender de lo que declaró ante el fiscal Policita, pero lo importante es que el fiscal les pidió que lleven sus celulares, que lleven toda la documentación que Sí. compruebe la relación entre Entre ellas y Adorni. También declararon ante el fiscal 2 mujeres policías. Claro, esas fueron las madre e hija que declararon el lunes pasado, que fueron las que les prestaron $100.000 en el 2024, con la que Adorni y sobre todo su mujer, Bettina Gialetti, escrituró la casa en el country de Cuba. O sea, son 2 hipotecas en paralelo y Adorni debe $200.000 a las 2 jubiladas que declararon hoy y les debe $70.000 más intereses a las 2 policías, a la madre e hija, a fin de año. O sea, tiene una bola de nieve que tienen que Todo ver esto por cómo... los 2 departamentos, por Claro, el por caballito y las el Parque propiedades. Chacabuco. Recordemos que Adorni tiene un sueldo que no llega a los 10 millones de pesos. Ahora, ¿no? Tiene estos 2 compromisos. Tiene también una sospecha sobre sus vuelos. El fiscal policista tiene 17 vuelos contabilizados de Adorni, que está empezando... Ayer pidió medidas hasta las aerolíneas que le mande. Y da la sensación de que la investigación impulsada por Policita tiene una velocidad bastante Pocas veces importante. vista. Que Comparada a la incomoda de- al propio Adorni y que también expone otras velocidades mucho más bajas de otras investigaciones. Claro, comparada a la de Libra, que... Sí, Cayano y Policita, digamos, muestran distinta predisposición. Sí, ahí el fiscal Policita recibió la causa, digamos, el juez Ariel Hijo se la delegó por completo, le dijo, hacete cargo de la investigación, impulsá la voz. Entonces la está llevando adelante el fiscal Policita y cada semana son nuevos personajes que van apareciendo. La semana que viene tiene que declarar el hijo de una de las jubiladas, que sería amigo de Adorni. Feijó. Ajá. Tiene que declarar el constructor de la casa de Indio Cuá, o sea, el que le refaccionó la casa, que me dijeron que la hizo por completo y con materiales de primera calidad. E incluso el que le vendió la casa en Indio Cuá. O sea, hay un montón de personajes que van a ir saliendo. El expediente Adorni tiene más páginas para escribirse. Y si querés, hay implicancias políticas ya. A ver. Ayer habló Guillermo Franco, ex jefe de gabinete, y dijo, falló en sus explicaciones a Adorni. Y también habló Patricia Bullrich en el AmCham, que contábamos antes. Sí. Varios periodistas le preguntaron y ella un poco se enojó. Le escuchamos. No voy a hablar de nuevo. A ver, es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión, porque es un tema que lo lleva la justicia, punto. Basta, no quiero explicar nada. ¿Tiene el boleto picado? A ver, ¿vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país? A la gran parte del país le interesa que nosotros sigamos trabajando, sigamos en un camino, sigamos en el camino de la estabilidad, sigamos en el camino de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes y que podamos seguir con estabilidad. Eso es lo que yo creo que le interesa al país y en eso estamos concentrados, esas son las leyes que estamos votando y esa es nuestra preocupación. Bullrich no quiere hablar de Adorni, que no le pregunten más. No. Tiene boleto picado y hablemos de otra cosa, gente. Hay una encuesta de proyecciones en la consultora de Manuel Zunino que ya preguntó efectos del caso Adorni. ¿Qué tan informado está sobre el caso Adorni? Le hizo la encuesta a la gente. El 75,5% dijo, sé de qué se trata. O sea, esto implica que el caso Adorni entró en la conversación política o pública. ¿Qué piensa usted? Pasa que también tiene como muchas aristas como para que la gente
se involucre en la conversación, y también hay muchos memes en redes sociales que también eso hace a la conversación. Y es jugoso. Y con esto de, no sé, cada vez que te falta plata, dicen, che, vayamos a buscar a las jubiladas de Sí, Adorni. la Casa Adorni se volvió como ahora centro incluso Claro. de protesta, o sea, es jugoso. Es un palo enjabonado. Sí. 100%. Porque el gobierno, por más que lo defienda enfáticamente a través de Karina y Javier Milei, yo creo que obviamente que son los defensores más importantes, pero no hay otros. El tema es que son los dos más importantes, las dos personas más poderosas de la Argentina, el presidente obvio. Y su hermana, y al resto ya le molesta. Y debe haber cuestionamientos dentro del gabinete. Che, ¿cuánto nos sirve sostenerlo? Más allá de la interna, Santiago Caputo, Karina Milei, o sea, más allá de hablar de esa clave, que es importante para la dinámica del gobierno, para el funcionamiento, para el equilibrio del gobierno. Ahora, hacia afuera, en la relación entre el gobierno y la sociedad, ¿cuánto le sirve mantenerlo a Adorni? Sí, eso va a ser el día a día, yo creo que lo van a mantener. No solo eso, yo creo que también favorece a la oposición. La oposición debe estar pidiendo, no lo echen, que no se vaya, 100%. No renuncie. A nosotros nos viene bien porque es un blanco en el cual sabemos que al gobierno le podemos enrostrar. Es un tema en el que nosotros en la discusión política tenemos más para ganar que para perder. Sí. Ya están empezando a haber movimientos en peronismo. Massa, Kicillof y el resto, Grabois, y se montan en que el gobierno está débil. Está bien, está después golpeado. vos podrás vender el contraataque, pero vos me hablas de Adorni. Sí, obvio. Vos, lo que hiciste vos y las iras y los bolsos de López, de acuerdo con cada interlocutor. Pero una cosa no desacredita a la otra. Exactamente. Mira, una pregunta más de esta encuesta de proyección que dice: ¿el tema Adorni influye en su decisión de voto hacia Libertad Avanza? No influye en mi decisión. Voy a seguir votando Libertad Avanza, 31,2. O sea, es interesante. Altísimo. Es interesante. Muy alto, sí. Y otro punto, el 48,5 dice: nunca voté a Libertad Avanza ni los votaría. O sea, sigue siendo una mirada contra el gobierno. Fuerte. Solo le genera dudas al 11,8 y dejaría de votarlos al 8,5. O sea, el gobierno le golpea en la opinión pública, golpeó en la narrativa digital, si querés, y está ahí como entre las cuerdas, pero me parece que todavía, para que eso se traduzca en algo después, no sé, a la hora de un voto, digo, el año que viene, che, ¿se acuerdan de Adorni que era? Falta un montón, Sí, me parece. y Adorni no es expert. Expert era candidato y no tenía el respaldo de Karina Milei como sí lo tiene Adorni. Adorni es funcionario. ¿Por qué creen que esto que está pasando con Adorni no tiene tanta injerencia en la intención de voto? Porque no es seleccionado. No, Sí, no es una falta electoral. mucho. Falta un montón. Falta mucho. Pero Pero incluso, Expert era candidato y la elección era muy poco tiempo después. pero incluso lo No de es un año Esper, electoral. Esper se bajó y no modificó el porcentaje de votos que sacó. De hecho, Al revés, lo aumentó. Sí, sí. Porque Ganó la asumió elección. el liderazgo el Colo Santilli. Pero Esper estaba en la foto de la Sí, boleta. sí. Eso fue una jugada importante, ¿no? 12:21 en toda la República Argentina. Ahora Pérez Caresi te dan